¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La División de Ciencias Jurídicas, a través del programa de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, les da la bienvenida a este curso general, el cual tiene como objetivo hablar sobre diversos tópicos, en particular del Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto en el marco del Seminario Permanente de Derecho Procesal. Este evento, si bien es organizado por la División de a través del programa de Derecho, también cuenta con la participación del doctor Gerardo García Silva, el cual es un entusiasta de estos temas. El día de hoy tenemos aquí a la autoridad presente, a la coordinadora del programa de Derecho, la doctora María Iracema Cristal González Martínez, el cual nos va a dar un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, estimado maestro Aldo. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Saludo con gusto a todas, a todos los que nos acompañan. Y bueno, pues es un gusto a través de la División de Ciencias Jurídicas y de todo el programa de Derecho poder coorganizar, porque en realidad, bueno, pues el artífice de este evento, de este curso, pues es el doctor Gerardo García Silva, que como ya nos decía y nos comentaba el maestro Aldo, bueno, pues es el coordinador del Seminario Permanente de Derecho Procesal y en esta tercera ocasión, bueno, pues también tendremos invitados de lujo. Entonces, le agradezco, doctor García Silva, por preocuparse, por organizar estos cursos, que bueno, pues evidentemente son muy importantes porque, bueno, a través de todos los cambios que estamos viviendo y que vamos a vivir además dentro de esta materia civil y familiar, bueno, pues seguramente nos resultará de mucho interés. Y entonces yo les comentaba que en esta tercera ocasión que ya hemos organizado este curso, pues bueno, ha habido en realidad mucha afluencia, ha habido muchos interesados y es uno de los cursos que nos da mucho gusto organizar desde la división y desde el programa de Derecho, porque bueno, pues mucha gente está interesada. Entonces tenemos también otras sedes que han participado en ocasiones anteriores, pero bueno, pues es un gusto tenerles. Y bueno, pues yo les transmito el mensaje también del maestro José Manuel Álvarez González, del jefe de la División de Ciencias Jurídicas, que también pues le complace mucho en organizar estos cursos. Y bueno, en esta ocasión, pues tendremos a la doctora Paola Jacqueline Ontiveros, que es también una doctora de casa, también doctora de carrera, y bueno, ella nos hablará sobre los mecanismos alternativos en el ámbito familiar y su aspecto general en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero tendremos también invitados de lujo, veo también por ahí a la querida doctora Rojano Zabalza, pues a muchos profesores también de la planta docente que, bueno, pues siempre nos acompañan, al maestro Alan Castillo, al maestro Abel Huitrón. Buena tarde a todas y a todos. Buenas tardes. Y gracias. Y también tendremos como ponente al notario Jesús Jiménez Zelaya en otros de los días, al doctor Alejandro González Reina, al maestro Esteban Barrón, a la maestra Mariana González Zamora. Y bueno, pues nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este curso. Yo espero que para todos resulte muy fructífero y bueno, seguramente así será. Entonces serán varios días. Yo espero que todos tengan el cartel porque son días salteados. Pero bueno, pues le agradezco de nueva cuenta a doctor Gerardo García Silva por coordinar este curso, por coordinar el Seminario Permanente de Derecho Procesal y bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María González Martínez, coordinadora del programa de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas con nuestra facultad. Y en estos momentos vamos a hacer el uso de la voz a, como bien dijo y señaló la doctora, el organizador de este evento. Adelante, doctor Gerardo García Silva, en el uso de la voz. Muchas gracias, maestro Aldo Ferretis. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La verdad es que para un servidor, pues nos da muchísimo gusto el tener nuevamente la posibilidad de ofrecerles eh, y tener la posibilidad de que nos acompañen en este curso sobre tópicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues antes de iniciar formalmente, pues como corresponde, sí es necesario agradecer a nuestro jefe de la división, al maestro José Manuel Álvarez González, a la doctora Iracema Cristal González Martínez, también coordinadora del programa de Derecho, y por supuesto al maestro Aldo Ferretis Marín, también que es jefe de la sección civil y mercantil, el apoyo que nos han dado y siempre el entusiasmo con el que han recibido
pues estas propuestas que hacemos para la organización de estos cursos. Así es que muchísimas gracias porque sin su apoyo esto no sería posible. Muchas gracias. Y naturalmente a nuestros ponentes que nos van a estar acompañando en estos días. También, y por supuesto, sobre todo, pues al interés de todas y todos quienes nos acompañan también, profesores de la división y de la FES Acatlán en general, alumnos igualmente y público en general interesado en este tema. Así es que muchísimas gracias y ahora sí, sin mayor preámbulo, me voy a permitir hacer una breve referencia curricular de nuestra primera ponente, la doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez. Ella tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, un postdoctorado en el Mediterranean International Center for Human Rights Research de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria en Italia. Tiene una maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en Nueva York, con grado magna cum laude. Tiene una maestría en resolución de conflictos y mediación en la Universidad Internacional Iberoamericana y máster en resolución de conflictos y mediación en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CECITI, también mediadora privada número 525, certificada con fe pública por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y mediadora de MIKK, Centro Internacional de Mediación para Conflictos Familiares y Sustracción de Menores. Es una ONG con sede en Berlín, Alemania, y miembro de la Asociación Internacional para Iberoamérica de especialistas en coordinación de parentalidad. Es directora fundadora de ANMECON AC, Asociación Civil de Árbitros, Negociadores, Mediadores y Conciliadores con sede en la Ciudad de México. Es también directora del área de mediación del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, KPL, por sus siglas, encargada de la Comisión de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, AC. También es profesora de carrera en licenciatura y posgrado en Derecho en el campus FES-Acatlán, miembro del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y del claustro de académicos del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Docente de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y es autora y coordinadora de los libros Medios Alternativos, una nueva era de hacer justicia, editorial Nueva Jurídica, Colombia, del libro Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias hacia la Transformación Digital, editorial Primera Instancia, México, Mediación, una visión latinoamericana, editorial Porrúa y Facultad de Derecho de la UNAM, también en nuestro país, y del libro de Derecho, Justicia, Paz Mundial 2030, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias con la editorial Tirant Loblanche. Así es que, pues, sin mayor preámbulo y agradeciendo de verdad a la doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez, pues que nos acompañe el día de hoy, pues le cedemos el uso de la palabra y previamente nada más aprovecho para pedir a todas y a todos nuestros amigos que nos acompañan, si pueden ir registrando en el chat, por favor, su nombre para efectos de la asistencia y la constancia correspondiente. E igualmente me ha pedido la doctora Paola que les comente que si durante la sesión gustan ir formulando alguna pregunta en el chat para que también ella tenga oportunidad, en su caso, de ir atendiendo sus preguntas. Así es que ahora sí, doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez, pues nuevamente muchas gracias, bienvenida y pues adelante, la escuchamos. Gracias, al contrario, gracias, doctor Gerardo, por organizar este evento, por permitirme iniciar con un tema que, bueno, si se dan cuenta, es para mí una pasión. Estoy enamorada de los mecanismos alternativos.
es una gran oportunidad la que nos permiten en la división, tanto el maestro Aldo como la doctora Iracema, empezar con estos temas, a desarrollarlos dentro del aula y a tener el apoyo de la difusión, sobre todo, ¿no? Porque es algo que falta mucho en nuestra sociedad y sobre todo en la capacitación de algunos operadores jurídicos, porque la verdad creo que hoy más que nunca hay más involucramiento, hay más inmediación, hay más colaboración dentro de la gestión y prevención de los conflictos y yo lo celebro, ¿no? Que sea el tema con el que iniciamos y con el que nos apoyan dentro de la división para poder iniciar esta capacitación. Entonces, sin más, me doy la oportunidad de compartir con ustedes una presentación que la verdad la presentación la había emocionada yo, preparado por 2 horas, entonces iré acotando algunos temas para ajustarlo a un tiempo más reducido y poder permitir que ustedes me hagan preguntas al final de la exposición para aprovechar el conocimiento o irlas leyendo durante esta misma exposición. Entonces, el tema que hoy voy a abordar es mecanismos alternativos. Pongo su acrónimo como MASC. En su ámbito general en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bien, empezar un poco desde el contexto internacional, hablando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el que punto 16.3, 16.10 específicamente, que me parecen los más importantes dentro de esta agenda de sostenibilidad, haciendo referencia al acceso a justicia, es que hoy todos los estados parte deben garantizar esta igualdad de acceso a justicia para todos, ¿no? Y el hecho de poder contar con los mecanismos alternativos de solución de controversias para garantizar este derecho humano y correlacionarlo con otros que forman parte dentro del nuevo modelo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, me pareció la manera más adecuada de iniciar esta charla, ¿no? Con el fin de que a través del cumplimiento de estos objetivos, en el que no solamente es incorporar el Código Nacional, aunque nos van ampliando cada vez más los plazos, ¿no? Ya tomar las riendas y ya empezar a desarrollar estas capacitaciones y estas herramientas dentro de la formación, tanto de los alumnos, que van a ser los futuros litigantes del Código Nacional, como de los operadores jurídicos que deberán contar con estos conocimientos en la impartición de justicia dentro de cada uno de los procesos. Ya no es una etapa más, ya es un requerimiento para las autoridades el llevar a cabo esta fase dentro en materia familiar, de la audiencia preliminar para los secretarios judiciales, como de las audiencias de juicio para los juzgadores. Entonces, es importante conocer que dentro de este punto 16, lo que se busca es que tengamos esta facilidad de acceso a justicia para toda la población y que realmente existan estas instituciones eficaces y responsables que también permitan la inclusión de todos los niveles, no solamente en la resolución de los conflictos, incluso esta parte de la educación, de los mecanismos alternativos, ayuda a prevenir conflictos futuros, nos responsabiliza, nos empodera para saber resolver conflictos futuros que tenemos de muchos años arrastrando en materias familiares, en materias civiles y que a veces por la saturación que existe en los poderes judiciales, pues no se pueden resolver de maneras adecuadas y tan cercanas al ciudadano como sí lo son los mecanismos alternativos, que atiende aspectos psicoemocionales, que tiende también a la capacitación en herramientas de las neurociencias, ¿no? Entonces, en donde realmente vemos la solución del conflicto en su integralidad, no solamente como una aplicación normativa para encontrar el mejor derecho aplicable a la situación jurídica que nos presentan las personas, ¿no? En un proceso. Entonces, este requisito o este punto de la paz es fundamental para el desarrollo social y económico. Y yo comentaba con el doctor Gerardo, no es solo una cuestión del sistema judicial, no es solo una cuestión de los operadores jurídicos, es una cuestión que debe de tener una colaboración, una interdisciplinariedad y una integración en nuestro sistema, tanto de formación y promoción en la ciudadanía, como de los estudiantes de derecho, como de los que ya ejercemos el derecho y lo enseñamos además y lo investigamos, así como de los operadores
operadores jurídicos, con la finalidad de incentivar sociedades que sean más pacíficas, en donde tengamos una verdadera cultura de paz, en donde se eliminen estos sistemas de violencia cultural y cultura de violencia, ¿no? Que son diferentes términos, no me toca abordarlos en este sentido, pero sí que empecemos a encontrar una paz positiva y que empecemos a reformular el cómo trabajan las instituciones para lograr, como se dice en estos estudios de la conflictología, una paz negativa, ¿no? Una justicia social más adecuada. Entonces, lo que se busca dentro de este punto 16 es que el acceso a la justicia sea igualitario. Muchas veces las personas no cuentan con los recursos, no cuentan con las facilidades y aunque existen defensores de oficio, realmente no se dan el abasto para poder atender todas estas disputas que llegan a judicializarse y que además el concebir un conflicto no solo es decir, tengo un conflicto y lo voy a judicializar, porque hoy en día cambiar las mentes hacia poder ver que hay otras oportunidades de crecimiento y otras oportunidades de gestionar el conflicto es lo que hoy queremos permear con esta charla. Entonces, dentro de estos derechos humanos de acceso a justicia, también los mecanismos alternativos forman parte de este derecho humano, en donde también va de la mano con otros derechos humanos, como es el derecho a la información. ¿Por qué? Porque dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se da la facultad a las autoridades de informar respecto a los mecanismos alternativos y los centros de justicia alternativa que proporcionan estos servicios de manera gratuita. Asimismo, de los servicios y del listado que existen de los mediadores privados que están certificados por el propio Poder Judicial de la entidad, ¿no? Hoy en día ya contamos con una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que va de la mano con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Nacionales para garantizar estos derechos humanos de acceso a justicia, derecho a la información, derecho a la igualdad y la no discriminación, porque incluso nosotros, siendo mediadores, debemos de tener ciertas adecuaciones a los servicios para personas en situaciones de vulnerabilidad, adecuar los servicios también para la escucha de los niños, niñas y adolescentes, no estar capacitados para operar altas complejidades en temas de sustracción, retención de menores en otros países y darles la oportunidad de ser escuchados, ¿no? No basta solamente con resolverlo a través de la justicia, sino que también se tenga la oportunidad de garantizar esta voz del niño, niña y adolescente, ¿no? Para que ellos puedan contar con recursos efectivos, para que las poblaciones vulnerables puedan tener el acceso a personas traductoras de su lengua, personas que sean asistidas, ¿no? En cuestiones de algún tipo de discapacidad. Y esto que permita también la garantía de un derecho a la tutela judicial, ¿no? Es decir, ya no solo va a formar parte alternativa, ¿no? Que es algo que siempre hemos criticado, lo alternativo del sistema de los mecanismos, sino que también formen parte de un sistema complementario cuando resolvemos y cuando gestionamos conflictos dentro del sistema judicial. Entonces, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, les decía yo, el artículo que da la facultad a la autoridad jurisdiccional de informar o de convocar a las personas a que asistan a un proceso de mecanismo alternativo en cualquier momento, puede ser una vez iniciado el proceso en el acuerdo de admisión o de prevención, que puedan asistir a una mediación, a una conciliación, a una justicia restaurativa, a una justicia terapéutica o a una coordinación de parentalidad con el fin de que ellos puedan gestionar y resolver sus propios conflictos, a excepción de cuando sí existen algunos elementos de violencia ya manifiesta relacionadas con cuestiones de género o hacia un niño, niña y adolescente. Entonces, esa es una disposición que me parece la más importante, que las autoridades jurisdiccionales den al conocimiento del público que existen estos mecanismos alternativos y que existen centros y personas especializadas para poderlos acompañar y poderlos ayudar dentro de esta propia gestión y en futuro también generar las herramientas adecuadas para que sean ellos mismos quienes prevengan esos conflictos que tardan años en solucionarse. Ven, cité algunas tesis al respecto.
del derecho de acceso a la... Es diferente, ¿no? El derecho de acceso a la justicia y el derecho de acceso a la jurisdicción, porque hace poco hubo una charla, una mesa de debate en Cámara de Diputados para unas reformas de Ley General de Mecanismos Alternativos, en el sentido de si era necesario hacer que los mecanismos alternativos fueran un requisito de procedibilidad, ¿no? Y era algo que nosotros debatíamos si era lo más adecuado, ¿no? Obligar a las personas a que cumplieran con este requisito de procedibilidad o simplemente dar la información adecuada dentro de estos mecanismos para que ellos tomaran la decisión de su derecho de debido proceso, de tutela efectiva a la información, de acudir a estos mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, cito algunos fundamentos tanto constitucionales, que es el artículo 17, en su quinto párrafo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y no solo remitir a que es algo novedoso, no es algo novedoso de 2008. Los mecanismos alternativos existen desde el derecho romano, han permeado en nuestro civil law, han permeado desde las 12 tablas, fueron evolucionando constitucionalmente. Hubo un momento en el que desapareció de la Constitución la regulación de los mecanismos alternativos y vuelve a aparecer en nuestra Constitución de 2017 con las reformas de 2008. Sin embargo, es una figura que desde el derecho romano se implementa para la gestión de los conflictos comerciales y entre personas. Asimismo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vemos que el artículo 3 lo que nos dice es que busca que la impartición de justicia, tanto en materia civil y familiar, que esto no quiere decir que los mecanismos alternativos solamente se remitan a estos ámbitos de procedencia. No, los mecanismos alternativos hoy, afortunadamente, operan en muchos ámbitos sociales, incluso penales. Entonces es importante saber que no solamente queda acotado a lo civil y familiar, ¿no? Sin embargo, el Código Nacional nos dice que se deberá ponderar en todo tiempo la solución de controversias sobre los formalismos procesales. Ya esto venía siendo parte de nuestros instrumentos internacionales para gestión de conflictos transfronterizos. Entonces, es importante ver que sí se busca implementar este principio de progresividad, porque más allá de ese formalismo de faltó la prueba, no acudió el testigo y entonces pues uno gana y otro pierde, lo que se busca a través de los mecanismos alternativos es atender a esa integralidad del ser humano desde sus aspectos biológicos, sociológicos, neurológicos, emocionales, para la gestión del conflicto y su resolución, que realmente satisfagan necesidades y que realmente descongestione la saturación de los conflictos dentro del Poder Judicial. Además, también involucra hoy en día para este acceso igualitario el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, ya no nos remitimos a un acceso a justicia en el que solamente a través de un escrito yo puedo ir a pedir que me colaboren en la gestión del mismo, sino que a través de las tecnologías de la información en cualquier parte del mundo, hoy tenemos la posibilidad de estar resolviendo conflictos transfronterizos globales, tanto comerciales como de familia, aunque las personas no se encuentren en la jurisdicción. Entonces ya estamos hablando de conflictos que van más allá de la jurisdicción, más allá de los trámites ordinarios y de la formalidad jurídica, sino que ya estamos viendo complejidades digitales, ya estamos viendo también cuestiones de migración de personas que han decidido tener hijos en otras partes del mundo y estructurar familias, ¿no? En otras partes del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que no deje de operar también parte de su derecho de nacimiento que tienen en donde está en sus hijos, por ejemplo, o en donde constituyeron un patrimonio. Entonces, es importante ver que este principio va más allá de las formalidades jurídicas, porque el acceso a justicia no solamente conlleva un procesalismo, no es una cuestión rigurosa, rígida, de etapas, ¿no? Sino que también lo que buscamos es hacer efectivo ese derecho de acceso a justicia a través de los mecanismos alternativos. Hoy se pueden garantizar otros derechos y garantizar otros principios como el interés superior del menor, un poco más adecuado a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a través de estos mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque se cuenta con la formación adecuada, con los especialistas, con la rigurosidad que necesitan estas personas a la hora de intervenir con sistemas familiares. Entonces, dentro de los mecanismos alternativos tenemos una formación mucho más humanizada, que es más terapéutica, que suele ser más efectiva en la resolución de los conflictos
conflictos sin estos tintes políticos y formalistas. Entonces, estamos hablando si no una división entre la judicialización y la justicia alternativa, sino una complementariedad de los mismos, porque lo que buscamos es un sistema de gestión que forme parte de una gestión no solo jurídica, sino que también sea educativa para las personas que se ven inmersas en un conflicto, en donde también tratemos sobre aspectos económicos, donde también se hable sobre aspectos restaurativos de un sistema social familiar, ¿no? Porque la familia es la que constituye las comunidades y es lo que constituye un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, si podemos trabajar desde el núcleo de lo que es una comunidad, una sociedad, restaurando los daños que se han generado a través de un conflicto, podemos permear un cambio real en una sociedad hacia una cultura de paz. Entonces, buscamos que a través de esta regulación se eviten tantos formalismos para la validez de acuerdos derivados de la voluntad de los seres humanos. Realmente lo que buscamos en los mecanismos alternativos es la voluntariedad de los mismos en querer participar, en querer colaborar y en querer responsabilizarse de sus propios compromisos, de sus propios acuerdos, y no que sea un tercero quien les solucione situaciones que a lo mejor no va a tener el panorama tan amplio de poder atender como sí se puede hacer a través de los mecanismos alternativos. Entonces, lo que buscamos es evitar ser restrictivos de los derechos que se venían protegiendo y garantizar este impulso y esta promoción de los mecanismos alternativos a través de esta integración social, ¿no? A través de estas soluciones armónicas que realmente fortalezcan un sistema jurídico. No podemos responsabilizar, es que el juez, es que el sistema, es que no es nada más el juez, no es nada más el secretario de acuerdos, no es nada más el sistema. Somos todos trabajando en un círculo integral de cómo generar soluciones armónicas y cómo construir realmente una sociedad de cultura de paz. Son las instituciones públicas, privadas, son las instituciones educativas permitiendo estos foros, es el ciudadano informándose y dándose la oportunidad de contar con estas herramientas, es la justicia alternativa que va a operar antes de judicializar un conflicto, durante, porque permite la suspensión de los procesos jurisdiccionales. Incluso una vez dictada la sentencia, se puede acudir al cumplimiento de la sentencia a través de la justicia alternativa, ¿no? Estos efectos que genera la justicia alternativa también son reconocidos por Código Nacional de Procedimientos Civiles como cosa juzgada, ¿no? Entonces realmente funciona en poder descongestionar y en poder evitarnos tantos años para encontrar una buena solución a los conflictos que han ido escalando en los diferentes ámbitos. Como bien les decía, los mecanismos alternativos no solamente operan en lo civil y en lo familiar, sino que hoy, además de tener diferentes mecanismos alternativos, y veamos, no da tiempo abordar cuáles son las diferencias entre mediación y conciliación, sí hacer del conocimiento de los que están hoy con nosotros, que no es lo mismo, no es lo mismo mediar que conciliar, que hacer un acuerdo de transacción, que acudir a otros mecanismos alternativos como lo es la coordinación de parentalidad, la justicia restaurativa y la justicia terapéutica, que abordan altos niveles de complejidad. Existen ciertos elementos en los que sí tiene que haber especialistas formados por ley. 60 horas es la formación extra que se pide, son 120 horas para la formación de mediadores y conciliadores o llamados facilitadoras para poder entrar a otros mecanismos alternativos especializados en alta complejidad, como es la justicia restaurativa, la justicia terapéutica y la coordinación de parentalidad. ¿Por qué hablamos de alta complejidad? Porque ya estamos hablando de juicios que tienen varios procesos abiertos, no solamente en el ámbito civil familiar, sino también penales, también vías incidentales, también cuestiones transfronterizas. Tenemos características, por ejemplo, de progenitores que tienen algún tipo de neurodivergencia. Tenemos también condiciones de adicciones en donde tenemos que trabajar con otros modelos de atención a través de la justicia alternativa. Tenemos altas complejidades en la coordinación de parentalidad, en las responsabilidades de parentalidad. ¿Por qué? Porque esto también genera no solo afectaciones psicoemocionales, sino también neurológicas en los niños, niñas y adolescentes si no remitimos al mecanismo alternativo de solución de controversias adecuado. Entonces, es necesario que tanto como estudiantes, como operadores jurídicos y como abogados litigantes
litigantes conozcamos la diferencia que existe entre cada una de estas herramientas, porque no se puede abordar un conflicto lo mismo de alta complejidad que lo mismo una situación en donde solamente es remitir las cuestiones derivadas del divorcio para establecer los acuerdos de los mismos, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con el mecanismo alternativo que solicitamos a la autoridad si queremos una suspensión o al que canalizamos a nuestros clientes, porque incluso como abogados podemos hacer acompañamiento a nuestros clientes en estos mecanismos alternativos para la solución de controversias, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un derecho colaborativo en el que al abogado también se ve involucrado a trabajar con facilitadores y con especialistas dependiendo del tipo de conflicto. Entonces, no generalicemos, no por decir mediación, la mediación aplica a todos los tipos de conflictos. Hay que ver la naturaleza jurídica de cada mecanismo alternativo para ver cuál es el más adecuado para ese conflicto en particular. Y si bien no solamente, les decía, no es solamente una cuestión civil familiar, sino que hoy también ya podemos incorporar los mecanismos alternativos al ámbito administrativo, al ámbito mercantil, al ámbito comunitario, condominal, educativo, turismo, penitenciario, ¿no? Que ustedes puedan observar que no solamente los mecanismos alternativos forman parte de dos áreas específicas, ¿no? Sino que esto se ha ido ampliando y ha ido permeando también la evolución de un sistema judicial a nivel nacional e internacional. Dentro de los procesos de justicia terapéutica, más que nada es que ustedes sepan que la finalidad es, cuando estamos hablando de mecanismos alternativos, habla también del bienestar físico, habla del bienestar psicológico y del bienestar emocional de las personas interesadas en la solución del conflicto. Si bien muchas veces una sentencia no va a ser el abordaje interdisciplinario de la resolución del conflicto, en los casos de la justicia restaurativa y de la justicia terapéutica, sí se atienden este tipo de elementos, ¿no? Entonces, la capacitación, la formación es distinta. Existen guías de justicia terapéutica, existen también planes de trabajo en la justicia restaurativa, ¿no? Entonces, no es algo que es nuevo, que es novedoso, ¿no? Lo tenemos desde 2021, expedido por la Secretaría de Gobernación. Tenemos también la incorporación de la Ley General de Mecanismos Alternativos ya a nivel nacional. Las legislaciones estatales ya se debieron haber adecuado desde el 25 de enero de 2025 a dicha ley general, y tenemos el Código Nacional. Entonces, dentro de este marco normativo, remitirles que ya existen bastantes disposiciones, tanto a nivel nacional como internacional, que regulan tanto la mediación pública como la mediación privada, como la propia creación de centros, tanto principales como regionales, como de centros privados. Ya también hay posibilidad de que los mediadores privados cuenten con centros de atención en mecanismos alternativos. Entonces, también vamos a ver que los efectos jurídicos de un proceso de mediación adquiere el carácter de cosa juzgada una vez que se haya registrado y haya cumplido con los requisitos que establece tanto la Ley General como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cuando nosotros estamos en los procesos de certificación, la intención es que conozcamos del ámbito jurídico para la formalidad de los acuerdos y para darle el efecto jurídico del mismo, así como de contar con cierta formación en la fe pública que está remitida, está limitada nuestra fe pública a legitimar a las personas que participan de los procesos de mediación como a dar certeza jurídica de los documentos anexos al mismo proceso. Nosotros dentro de esta formación como facilitadores con varios lineamientos que nos permiten ampliar el conocimiento de cómo deben de ser capacitadas estas personas facilitadoras, cómo se deben de crear plataformas nacionales para el conocimiento de toda la ciudadanía, de las personas tanto públicas como privadas, en sus ramas especializadas de gestión de conflictos a través de los MAS, en cómo debemos de ser evaluados y en cómo debe de existir ciertos lineamientos y bases para la invitación a estos procesos de mediación, porque estos también a veces suspenden los procesos y nos permiten gestionar el conflicto fuera del juzgado para regresar con la autoridad y decirle, hemos logrado un acuerdo
en el que buscamos darle solución a este proceso y cerrarlo, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros hagamos del conocimiento todo este marco jurídico que existe a los que están en proceso de formación, no nada más remitirnos o acotarnos a Código Nacional, que es bastante interesante, todos los artículos que hacen el abordaje de los mecanismos alternativos, pero también ver que existen otras legislaciones que van de la mano, ¿no? En la implementación de estos mecanismos alternativos. Dentro del Código Nacional, pues nosotros vemos que tenemos más de 30 artículos que hacen referencia a los mecanismos alternativos de solución de controversia. Quitando los de arbitraje, ¿no? Porque no estoy utilizando gestiones heterocompositivas, sino en donde participa un tercero facilitador de manera imparcial, de manera neutral, en donde las personas deciden de manera voluntaria acudir a este proceso y no se toma la decisión por este tercero. El tercero solamente coadyuva como un puente de comunicación y en la implementación de técnicas y herramientas para que ellos mismos sean los responsables de encontrar las soluciones más adecuadas a sus conflictos. Entonces, no imponemos como tal, ¿sí? Acompañamos dentro de esta dinámica de escucha activa, de comunicación asertiva, de empatía, de espejeo, de rapport, de reformulación en cómo se está compartiendo la información. Está generando conflictos y los está escalando, ¿no? Entonces, vamos a ver que algunos de los libros importantes en materia de mecanismos alternativos es el libro primero, que nos habla de disposiciones generales en cómo se tienen las facultades, la autoridad para hacer la invitación a los mecanismos alternativos. En el libro tercero de la justicia civil, cómo se va a llevar a cabo esta fase en la audiencia de juicio respectiva a la mediación y la ¿Qué? conciliación. ¿Mm? En la justicia familiar, cómo ¿Mi lo amiga? cómo el abordaje se tiene que hacer a partir de la audiencia preliminar por el secretario judicial y posteriormente, si no se logran consolidar esos acuerdos a través de esta audiencia preliminar, todavía hay un segundo intento dentro de la audiencia de juicio. Entonces es bastante importante ver cómo el Código Nacional no solo lo dice como es una sola fase, es una sola oportunidad la que tienen las personas de acudir a los mecanismos alternativos, sino que promueve que esto sea reiterativo incluso llegado a la sentencia o incluso iniciando una vía de apremio, todavía se busca que la autoridad dé la oportunidad de gestionar los conflictos a través de un mecanismo alternativo, ¿no? Entonces lo vemos esto en el libro noveno y también en cuestiones de carácter internacional, cuando estamos hablando de situaciones de sustracción y retención de niños, niñas y adolescentes, podemos analizar cómo la participación de los mediadores es sumamente importante, no solamente en la Convención de la Haya, ¿no? Sino también en el esquema del sistema interamericano, ¿no? Cómo podemos remitir estos conflictos que son de alta complejidad, en donde se tiene que resolver de manera muy inmediata las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes en estos procesos de restitución. Cuáles son las facultades con las que cuenta un facilitador para trabajar bajo presión en 24 horas y poder ayudar a estas familias a consolidar estos acuerdos, tanto de convivencia como de restauración, sin tener que incurrir a cuestiones penales. Entonces también el Código Nacional hace ese abordaje muy importante para que no se deje de observar también estos instrumentos internacionales. Entonces, dentro de este libro, primero, solamente hacer del conocimiento que cada entidad federativa cuenta con un centro estatal de justicia alternativa, puede ser un centro principal y tener otros centros regionales. Hay estados que tienen más de 5 o 6 centros, como el estado de Guanajuato. Ciudad de México solo cuenta con un centro estatal de justicia alternativa. Sin embargo, bueno, tienen gran capacidad de mediadores que puede atender, no, nunca va a ser suficiente, ¿no? Pero cuenta con bastantes especialistas en gestión de conflictos dentro del Centro de Justicia Alternativa que coadyuvan incluso en materia penal directamente con los juzgados. Estos acuerdos a los que se llegan mecanismos alternativos pueden, además de adquirir el carácter de cosa juzgada y una vez registrados conforme a la ley, puede solicitarse la ejecución de los mismos. Es decir, en caso de que exista un incumplimiento, yo ya no tengo que iniciar un juicio especial o un procedimiento ordinario, sino que directamente yo recurro a una vía de apremio de ejecución, así lo llama el Código Nacional, que es más una vía de ejecución,
para solicitarse del cumplimiento de estos acuerdos sin tener que pasar por todo lo que conlleva un proceso ordinario, ¿no? De pruebas, testigos, audiencias, etcétera. La autoridad, en el caso de una vía de apremio, determina si es necesario una audiencia para el cumplimiento de lo establecido en ese acuerdo, ¿no? Así nos dice el Código Nacional, y también hacer del conocimiento que el facilitador, el mediador, el conciliador, formado con los lineamientos del propio Poder Judicial de la entidad, cuenta con fe pública para dar validez a lo establecido en dichos acuerdos. Es una fe pública limitada. Dentro de estas, no voy a atender de manera muy particular el hecho de las excepciones que existen ante los convenios de mediación, sino simplemente decir que una vez llegado a un acuerdo a través de un mecanismo alternativo, pueden suceder excepciones a ese acuerdo. Por supuesto que sí, puede haber excepciones de cosa juzgada, ¿no? Puede ser que ya se haya resuelto previamente y que el convenio de mediación pues ya no sea funcional para una ejecución, puesto que ya se llevó un juicio previo, ¿no? Existen varias excepciones dentro del Código Nacional ante los acuerdos celebrados en justicia alternativa, sí, y el Código Nacional nos hace saber de este tipo de excepciones que pueden existir ante la presentación de un convenio de mediación en la vía de apremio. Para el caso de la sección quinta, que nos habla de las pruebas, es importante también en el Código Nacional, el artículo 312 ya reconoce a los acuerdos derivados de la justicia alternativa como documentos públicos. Entonces, los convenios que son emanados de un procedimiento de mediación, tanto público como privado, que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley General y en el Código Nacional, tiene el carácter de documento público. Entonces, esto nos sirve pues para algunas etapas de pruebas en el que con un documento público, como es el acuerdo derivado de un mecanismo alternativo, hace las veces de proceso de ejecución. Entonces, la cláusula compromisoria es un aspecto relevante a considerar dentro, cómo llega un mecanismo alternativo, ¿no? A veces en el arbitraje es bien establecido que cuando existe una cláusula compromisoria, la autoridad debe de derivar el proceso al arbitraje si ya existe esta cláusula compromisoria en el contrato y solamente se admite el proceso para el reconocimiento de la firma. Es lo que nos dice el Código Nacional. El artículo 388 nos dice, siempre que existe una cláusula como compromisoria como parte de un documento privado, al emplazar, o sea, al iniciar un proceso, al presentar la demanda con este documento privado y que la autoridad tenga conocimiento de que en el documento privado existe la cláusula compromisoria, lo que deberá hacer la Secretaría Judicial es requerir solamente para el reconocimiento de la firma autógrafa o en su caso electrónica del propio documento para remitir a ese mecanismo alternativo. Si se rehúsa a contestar, pues se tiene como reconocida la firma e inmediatamente se remite a la gestión del conflicto a través de un mecanismo alternativo. Eso es una forma en la que yo les digo a los estudiantes de derecho, ¿no? Inviten a elaborar cláusulas compromisorias en las que ya tenemos bastantes modelos de cláusulas compromisorias en todos los contratos que ustedes celebren de manera privada. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, no voy a judicializar el conflicto. Mi primera oportunidad o mi primer forma de gestionar un conflicto va a ser a través de la justicia alternativa y como yo lo puedo consolidar es a través de esa cláusula compromisoria en un documento privado. Dentro del libro tercero de la justicia civil, donde nos habla de los procedimientos civiles no contenciosos, ¿no? Aquí estamos hablando de los juicios orales civiles, sus respectivos, ¿no? Juicio ejecutivo civil oral, juicio especial hipotecario y juicio especial de arrendamiento, solamente dar del conocimiento que hay en la audiencia preliminar es donde tenemos ciertas etapas dentro del juicio ordinario civil oral en el nuevo Código Nacional, ¿no? Pero es en la audiencia de juicio en donde vamos a encontrar la fase de conciliación y de mediación por parte de la autoridad. Ellos deben implementar este acercamiento, esta inmediación
para llevar a cabo esa fase de justicia alternativa antes de darse los alegatos de apertura dentro de esta audiencia de juicio, ¿no? Entonces, nada más para que recordar un poco las etapas, ¿no? Del juicio ordinario civil oral. Y lo mismo pasa en los juicios especiales, ¿no? En los juicios especiales también lo tenemos esta fase en la audiencia de juicio. Los convenios de mediación o de conciliación que están previstos por esta Ley General de Mecanismos Alternativos o que también hayan sido celebrados por parte de la Profeco o de la Prosoc, ¿no? La Procuraduría Social, o un juzgado cívico o un laudo, tienen aparejada de ejecución si contiene la obligación cierta, líquida y exigible, ¿no? Y en este caso, pues es como nosotros podríamos iniciar un juicio ejecutivo civil oral. Hay bastantes complejidades y es algo que he estado como dialogando con algunos magistrados y con algunos jueces. ¿Por qué iniciaría un juicio ejecutivo civil oral y por qué no un proceso de ejecución, ¿no? Una vía de apremio o de ejecución? Por el hecho por el registro que se lleva a cabo ante un centro de justicia alternativa. ¿Cuándo inicia un juicio ejecutivo civil oral? Cuando ese convenio de mediación no tiene el respectivo registro que le da el carácter de cosa juzgada a ese convenio de mediación. Ahí es cuando yo iniciaría un juicio ejecutivo civil oral, a diferencia de una vía de apremio, una vía de ejecución, en donde ya cuenta con ese registro y ese carácter de cosa juzgada, ¿no? Es como nosotros lo hemos estado interpretando. Hay lagunas, por supuesto, hay interpretaciones, por supuesto, dependerá mucho la argumentación y dependerá mucho los intereses del cliente para llevar una vía u otra, ¿no? A la conveniencia de y la estrategia jurídica es lo que hemos determinado, pero si ustedes lo quieren revisar de manera muy puntual, les recomiendo dar lectura al 470, al 471 y al capítulo de la vía de apremio y de ejecución para determinar estas diferencias en la estrategia de cuándo iniciar un proceso u otro si ya tengo un convenio de mediación. Dentro de los juicios especiales, tanto en el de hipotecario laboral como el de arrendamiento inmobiliario, lo vamos a ver en la audiencia de juicio. En donde encontramos esta fase que debe de implementar la autoridad jurisdiccional es en la audiencia de juicio. Ahí vamos a tener una primera etapa de conciliación y mediación en donde la autoridad implemente estas técnicas y estas habilidades de mecanismos alternativos. Hoy es una responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales formarse en mecanismos alternativos de solución de controversias. Obviamente, pues yo sé que los tiempos y que los presupuestos a veces no dan para estas formaciones especializadas, como se nos dan a nosotros los facilitadores de 120 horas más 60 de justicia restaurativa, pero sí ir teniendo una formación cercana a las técnicas y habilidades que se deben de implementar porque el tiempo es reducido. El tiempo de esta etapa de conciliación o mediación es un reto y es bastante reducido dentro de estos juicios especiales. A veces las autoridades me dicen, ¿cómo voy a hacerle en 30, 40 minutos para generar empatía, para hacer un rapport, para generar acuerdos que vengan de lluvias de ideas? Bueno, pues depende mucho la formación y la práctica constante que vayan teniendo las autoridades en estas técnicas y habilidades para realmente lograr resultados eficientes en la etapa de conciliación o mediación. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede conforme se vaya practicando y se vayan formando las autoridades en estos ámbitos. Lo mismo pasa en el juicio de arrendamiento inmobiliario, solamente les quise como, ¿cuáles son estas técnicas? ¿Cuáles son estas herramientas? Por lo menos las más básicas con las que debemos de trabajar en la formación y capacitación de operadores jurídicos es en generar empatía, ¿no? En la inmediación no es, venga, lo escucho y quiere llevar a cabo esta fase de conciliación y de mediación en donde usted va a tener ciertas ventajas y beneficios para lograr acuerdos, ¿no? Es también generar empatía, es observar y escuchar activamente a las personas que están involucradas. Es construir una agenda, porque muchas veces las personas no tienen una organización estructural, no entienden muchísimos elementos. Yo tengo un conflicto de sucesiones ahorita en donde, pues, normalmente los hijos hacemos lo que los papás nos dicen que debemos de hacer, ¿no? Es un respeto, es un compromiso moral que tenemos con nuestros padres. Y a veces los padres no quieren cambiar esas posturas de, pues, no es tu derecho, ¿no? No, tienes que respetar lo que dice la ley, no puedes apropiarte, ¿no? De los beneficios que genera una renta de un inmueble que no es tuyo, ¿no? Entonces, a veces el poder estructurar estas ideas de lo que conlleva
el derecho, la obligación, el propio concepto jurídico ayuda a desbloquear ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, es también necesario hacer un análisis de las opciones que ellos tienen para resolver el conflicto. No siempre el resolver un conflicto se va a dar a través de una sentencia en donde se obliga a la persona a entregar el inmueble. A lo mejor no es lo que esa persona quería, ¿no? Si no era un reconocimiento, era una seguridad, era una estabilidad, era un agradecimiento, era un perdón, ¿no? Muchas veces hemos concluido conflictos de años en parejas con el simple te reconozco como la madre de mis hijos o como el padre de mis hijos y pido disculpas porque en muchas ocasiones cometí estos errores. Y hay veces que en ese momento el conflicto ya se desbloqueó. Hubo una mediación en el que el hombre le daba mucha pena decirle a la mujer que se había quedado sin trabajo porque era una cuestión de ego, era una cuestión de yo fui el proveedor muchos años y hoy no tengo trabajo y hoy no puedo responder a la obligación de alimentos. Y aunque la autoridad dice que tenga la obligación de alimentos porque él acredita que está trabajando, realmente no, o sea, no la tiene. Y cuando se sensibiliza a decir, no tengo trabajo, no tengo ingresos, no puedo seguir apoyando, la mujer voltea, hace como un respiro de, ¿por qué no me lo habías dicho? Y en ese momento se desbloqueó el conflicto en juzgados que había tardado años en resolverse, ¿no? Entonces, ese análisis de opciones también nos permite escuchar desde otra forma de visualizar el conflicto y no desde la lectura de lo que el abogado plasma en un documento, sino desde lo que ellos entienden de lo que está pasando en la situación que les está generando estas diferencias y poder lograr un acuerdo, un convenio que sea satisfactorio para ambos. Ahora, de la cuestión familiar, no me enfoco nada más a cuestiones familiares porque sí es importante hacer un abordaje general de los mecanismos alternativos. Sin embargo, la justicia familiar tiene particularidades que sí quiero destacar en este momento, porque muchas veces las autoridades, y sobre todo en el Estado de México, nos ha costado mucho trabajo el solicitar, bueno, o el que la autoridad permita que las personas sean remitidas a este mecanismo alternativo conocido como la coordinación de parentalidad. En el Estado de México sí hay un acuerdo que regula la coordinación de parentalidad y que tiene 5 coordinadores de parentalidad formados. Hay otros estados que me dicen, no viene de acuerdos, pero viene de los centros de atención de justicia familiar en donde nosotros tenemos especialistas formados que dan atención de coordinación de parentalidad, pero no son nombrados, ¿no? Como coordinadores de parentalidad, sino son gestores de conflictos en ámbitos familiares. Entonces, a veces la autoridad no quiere remitir esos casos a coordinación de parentalidad porque piensa que vulnera el interés superior de la niñez. Y no es cierto. Muchas veces estas herramientas, estos mecanismos están contemplados en instrumentos internacionales que protegen el propio interés superior de la niñez y que están regulados sobre todo para hacer efectivo una protección de los niños, niñas y adolescentes en donde existe un equipo interdisciplinario y en donde también forma parte el agente del Ministerio Público, personal del DIF, la Procuraduría de Protección, están informados y están involucrados dentro de estos procesos porque la coordinación de parentalidad busca trabajar con planes de restauración a otro nivel de complejidad en donde sí se involucren sistemas familiares que pudieran tener elementos internacionales, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Entonces, realmente el hecho de que la autoridad conozca estos mecanismos alternativos y los derive es una forma de protección, no es es un obstáculo más, ¿no? Como a veces se tiene el temor de las autoridades. Me dice, Esa era la pregunta que me hacía apenas una juez en el estado de Guanajuato. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo remito a estos mecanismos alternativos con esta visión de acceso a justicia, de derecho humano, de protección del interés superior de la niñez, sin incurrir en una responsabilidad administrativa como un obstáculo de la impartición de la misma? Entonces, sí existen los mecanismos, sí están remitidos dentro de nuestros acuerdos estatales, dentro de nuestros instrumentos internacionales, para que la autoridad pueda llegarse de estas herramientas y remitir en estos casos de alta complejidad, ¿no?
Tenemos un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en los que se ven involucrados niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sobre todo desde el origen interno hacia su origen internacional, en donde vemos que estos mecanismos alternativos son viables, no son un obstáculo más, no generan una responsabilidad penal o administrativa para las autoridades, ¿no? Pero forma parte de la formación que se debe dar a las autoridades, porque es demasiada la legislación, somos un país sobreregulado en estos ámbitos y no dejamos de tener oportunidades para gestionar los conflictos. Hay que conocerlas y hay que saber remitirlas y hay que saberlas fundamentar, sobre todo para la protección de estos principios que establece el Código Nacional, ¿no? Aquí les presento yo la circular que existe desde 2021. Desafortunadamente, la coordinación de parentalidad no es una figura que se conoce en todas las entidades de la República Mexicana, forma parte de algunos acuerdos que se han dado en poderes judiciales, deriva de este tratamiento, de esta atención, un acuerdo y un plan de parentalidad para mejorar las relaciones familiares, otra vez haciendo un abordaje donde hay aspectos de salud emocional, mental de los menores, en su desarrollo neuronal, en su desarrollo también biológico, en cuestiones derivadas de separaciones, divorcios de alta complejidad, litigiosidad, ¿no? Y que justo el acuerdo y el plan de parentalidad tenga obviamente una colaboración con la autoridad para que la sentencia considere estos elementos de plan de parentalidad dentro de la misma para proteger a todo su sistema, ¿no? Entonces, sí lo trabajan en algunos estados, esto viene permeándose desde España y desde Canadá, ¿no? Cada vez son más las personas que se involucran en esta formación para la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En el ámbito familiar también es una facultad dentro del 560, siempre y cuando no exista una violencia manifiesta, ¿no? Porque las violencias pueden ser en el violentómetro de diferente tipo, ¿no? Entonces, tendría que haber una violencia manifiesta para que no se pudiera llevar a cabo un proceso familiar en un mecanismo alternativo. Sin embargo, hay personas que es que me insulta, es que me levanta la mano, es que, bueno, ¿qué tipo de violencias son las que se han generado para que el facilitador considere viable o no un proceso de mediación? Esa es responsabilidad del propio facilitador, ¿no? Pero si ya existen algunos procesos abiertos en donde sí se ha hecho las correspondientes denuncias o si se han tenido lesiones de 15 días o que tarden en sanar más de 15 días, pues efectivamente la autoridad no va a remitir a esos procesos de justicia alternativa. Es importante también que las autoridades y los abogados litigantes conozcan procesos de justicia restaurativa en materia familiar, siempre y cuando exista voluntariedad. Las partes, los representantes legales, pueden solicitar que la autoridad derive el caso a una justicia restaurativa conforme al 584, 585 y 586, siempre y cuando no haya existido una violencia sexual contra los niños, niñas, adolescentes. Es voluntario, o sea, siempre que ambas partes manifiesten que hay voluntariedad de acudir a estos procesos es que se puede derivar y se puede suspender el proceso por un máximo de 3 meses, ¿no? Dentro de estos procesos de justicia restaurativa participan psicólogos, trabajadores sociales, facilitadores especializados en materia familiar porque tienen una formación, podríamos decir, más extensa, de alto nivel en estos ámbitos y la autoridad debe de llevar a cabo conforme al 586 los procesos indicados conforme al Código Nacional, ¿no? Cómo remitirlo, quiénes deben ser las personas de confianza o los representantes legales que den seguimiento, cómo trabajar de la mano con el facilitador en justicia restaurativa, porque la autoridad debe de trabajar de la mano con, no es como derivo y me desentiendo y regresa conmigo y tráeme tu plan de justicia restaurativa, no, van ambos trabajando de la mano en estos planes de justicia restaurativa. ¿Qué es lo que se limita en el plan de reparación en justicia restaurativa? No se puede renunciar a derechos de niños, niñas y adolescentes, no al pago de obligaciones pecuniarias como una forma de reparación del daño, o sea, la reparación del daño no se hace a través del pago de obligaciones pecuniarias y no se pueden establecer cláusulas de asimetría del poder. Ya tenemos también tesis al respecto en este sentido. Doctor Gerardo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Todavía puedo acabar algunos temas o ya tenemos que ir concluyendo? No, vamos todavía muy bien en tiempo. Ok, Llevamos apenas un poquito más de una hora.
Hay un par de preguntas nada más, eso sí quería aprovechar para comentar. No sé si quiere revisarlas en el chat o se las lea, doctora, Sí me o las puede. vemos después. Yo creo que acabo esta parte de justicia familiar, cierro con lo de vía de premio y ya me enfoco con las preguntas para que no perdamos la oportunidad de esta información. Claro que Este, sí. Gracias, doctor. Entonces, dentro de este plan de reparación, ¿qué es lo que buscamos? Aquí es muy importante que el facilitador especializado en justicia restaurativa conozca de aspectos psicológicos. No necesariamente tiene que estar formado como un psicólogo titulado, sino que conozca y tenga formación en ámbitos psicológicos y sobre todo que garantice la seguridad física de todos los miembros. Aquí no es una cuestión solamente de niñez, sino de que todos los miembros se encuentren dentro de un ámbito de seguridad que tiene un plazo máximo de 3 días para presentar este plan de reparación. O sea, son procesos expeditos, ¿no? La persona facilitadora debe de estar capacitada para trabajar bajo presión, ¿no? La formación bajo presión, tanto para justicia restaurativa como para casos de sustracción y retención de menores, es para personas que saben trabajar con altos niveles de presión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 días para presentar el plan de reparación. La autoridad tiene 5 días para el desahogo de la audiencia y para poder sancionar y aprobar los acuerdos derivados del plan de reparación. Siempre tiene que haber la comparecencia de las personas involucradas, de la persona facilitadora, del agente del Ministerio Público y del representante de la Procuraduría en protección de niños, niñas y adolescentes, ya sea a nivel federal o a nivel local, ¿no? Dependiendo del tipo de asunto. Y estos planes de reparación tienen también la categoría de cosa juzgada para su ejecución en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces, es forzoso el cumplimiento de este convenio judicial y se puede solicitar a través de la vía de apremio si es que se consolida este plan de reparación y es sancionado por la autoridad. Hubo algunas cuestiones que siguen en debate y que seguimos esperando de reformas, tanto en Código Nacional como en Ley General de Mecanismos Alternativos, y en donde fueron dos aspectos en donde yo haría como esta bandera roja, ¿no? ¿Por qué nos olvidaron, no? Hoy en día los notarios pueden llevar a cabo procesos de divorcio. Aquí les puse una tablita. Ya los notarios están autorizados para llevar procesos de divorcio bilateral. El único estado en México que puede llevar divorcio a través de la mediación es el estado de Jalisco. Y es algo que no se consideró dentro del Código Nacional para ampliar estas facultades a los facilitadores. Claro, hay críticas, hay opiniones en pro, hay opiniones en contra, es totalmente válido, pero existe, ¿no? Existe un Estado que sí lo hace, que sí lo permite, que sí ha funcionado en temas de descongestión para cuestiones de divorcio con ciertas particularidades, ¿no? Mutuo consentimiento, divorcio administrativo, y que en este caso a nivel nacional no se tomó en cuenta, ¿no? Y sobre todo también en el aspecto de restitución nacional de niños, niñas y adolescentes, se olvida del proceso de mediación, sin embargo, sí lo tenemos contemplado en diferentes disposiciones, tanto en la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Ley General de Víctimas, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia, en la misma el mismo convenio de la Haya, tenemos una guía de mediación derivado del convenio de la Haya, tenemos también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos disposiciones para la restitución nacional de niños a través de soluciones amistosas, y es algo que el Código Nacional lo deja a medias, ¿no? A mi parecer. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes a no ser trasladados de manera ilegal, no se hace uso de la voz, no se contempla la facilitación, sí el uso de la fuerza pública, lo cual daña muchísimo a nivel biológico y a nivel neurológico, el que se mande el uso de la fuerza pública para romper cerraduras, para que se restituya al menor sin un acompañamiento adecuado, daña más un tipo y lo hemos visto porque lo hemos trabajado en casos derivados de la institución que les comentó el doctor Gerardo de Alemania, en la que tengo la oportunidad de trabajar, cómo la afectación de los niños es sumamente grave. El hecho de que se dicte una sentencia en donde se use la fuerza pública y las medidas de apremio sin un acompañamiento adecuado, como nos dice la Convención de la Haya o nos dice el sistema interamericano, es sumamente dañino
para el desarrollo neurobiológico de los niños. Realmente genera unas afectaciones a un impacto de intentos de depresión, de intentos bueno, de depresiones y de intentos de suicidio, así como crisis de ansiedad muy graves en niños adultos, ¿no? Después de haberlos vivido, más que si se hubiera llevado un acompañamiento adecuado en donde se fomente un ambiente de salud física, psicológica y de respeto de la dignidad del niño o niña adolescente. Entonces, esos son los fundamentos que nos permiten tener otros instrumentos relacionados a los aspectos de la niñez cuando utilizamos estas herramientas de mecanismos alternativos en ámbitos transfronterizos, ¿no? Entonces, los invito a que sí se analice un poco más a fondo, ¿no? Todavía faltan bastantes estudios en el tema. Pero bueno, no me detengo más en el ámbito de los divorcios y las restituciones, sino simplemente a hacer del conocimiento que, a diferencia del ámbito civil, en el ámbito familiar contamos con una etapa de audiencia preliminar que cuenta con dos fases. Y en esta etapa de audiencia preliminar también se tiene contemplada la participación de la persona secretaria judicial para acercar a través de la mediación y de la conciliación a las partes a una mejor, a una gestión más integral. No quisiera decir mejor porque hacer ese análisis comparativo es bastante complejo, sino a un análisis más integral respecto a la solución del conflicto, ¿no? Entonces, aquí es importante saber que en materia familiar no solo es la autoridad, sino también sus secretarios judiciales quienes participan de estas fases, ¿no? Se puede suspender el proceso aunque se haya iniciado y haya presentado la demanda, ¿no? Y se corra el traslado del emplazamiento, se puede solicitar la suspensión del mismo siempre y cuando ambas partes decidan acudir a este mecanismo alternativo. Lo puede notificar el facilitador o lo puede notificar las partes siempre y cuando se le dé vista a la contraparte de que existe este mecanismo y si es su voluntad participar del mismo. No es solamente con una sola de las voluntariedades, ¿no? Hay que contemplar todas las personas involucradas dentro del conflicto. Tanto el facilitador como la persona abogada colaborativa puede dar el aviso a la autoridad para que a los 3 días siguientes de iniciado el proceso, para que la autoridad suspenda el proceso. Se debe de acordar la suspensión del proceso e informarse a las partes, y una vez que concluye el mecanismo alternativo, en el cual ya les dije, tenemos un máximo de 3 meses, se debe dar del conocimiento de la autoridad que se concluyó con un convenio que puede ser parcial, puede ser total, o que la mediación se suspendió, no llega a término por decisión de las partes y que se continúa con el respectivo proceso jurisdiccional. Entonces aquí era donde yo les decía, en esta audiencia preliminar tenemos dos fases. En la primera fase, que se conoce como la junta anticipada, se promueve una conciliación, una mediación, pero que también en una segunda fase de la audiencia preliminar se procura que esta conciliación o mediación se lleve ante la autoridad jurisdiccional. Entonces la primera fase es ante la persona secretaria judicial y la segunda fase de la audiencia preliminar es ante la autoridad jurisdiccional conforme al 672 y 673, ¿no? Concluyo esta parte de los mecanismos alternativos. Sé que fue muy rápida, pero bueno, espero haber dado suficiente información que haya sido útil para su involucramiento y su cercanía, ¿no? A los mecanismos alternativos, que ustedes conozcan. Ya les decía yo cuando hay una diferencia, ¿no? Entre un juicio ejecutivo oral civil y cuando una vía de ejecución, una vía de apremio. Bueno, el 974 y el 975 son claros, ¿no? Nos hacen del conocimiento que se considera cosa juzgada un convenio celebrado ante un centro de justicia alternativa, ¿no? De las entidades federativas, tanto público como privado, y que estos convenios, emanados de los mecanismos alternativos, tienen que realizarse antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional o durante este, ¿no? No hay problema de que se haya iniciado, se suspenda, y no hay necesidad de ser ratificados ante la autoridad jurisdiccional. Todavía nos vemos ante la penosa situación de que la autoridad viene y nos dice que vengan las partes a ratificar un convenio de mediación.
ya tendría que haber un cambio de panorama en este sentido. Si es un convenio entre partes, estamos de acuerdo, ¿no? Que todavía manden a la ratificación a las partes, pero si es un convenio con un registro, con una adecuación conforme a ley, y una formalización, ¿no? Que nos establecen ya este marco jurídico, ya no tendría que haber necesidad de esta ratificación ante la autoridad jurisdiccional. Sigue pasando en la práctica, sigue pasando por desconocimiento de la autoridad, ¿no? Los convenios de mediación tienen la categoría de cosa juzgada o de sentencia ejecutoriada de conformidad con las propias legislaciones, ¿no? Eso es importante que se sepa, ¿no? Aún así, una vez iniciada una vía de apremio, era lo que yo les decía, el Código Nacional no dejó de intentar el que las personas busquen generar soluciones amistosas. Aún iniciada la vía de apremio, se tiene que considerar los principios de esta vía de apremio en el sentido de que la autoridad todavía da un plazo de 5 días para un cumplimiento voluntario, con la finalidad de que se dé esta vía de apremio a través de una ejecución con una óptica de derechos humanos, es decir, solicitando el cumplimiento que pudiera tener algunas situaciones de no entendí, aquí hay una excepción, no, sí lo pagué, pero no fue, hubo una equivocación y todo, para que no se remita inmediatamente una ejecución que pudiera ser violenta, ¿no? De derechos humanos de las partes. Se busca que existan la idoneidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de demostrar ese cumplimiento o qué fue lo que pasó durante ese incumplimiento, ¿no? Con el fin de darle una celeridad a los procesos y actuar de buena fe y lealtad procesal, ¿no? Entonces, aquí yo consideré varios artículos, ¿no? Que hacen remisión a la vía de apremio, cuál es el reconocimiento de este convenio de mediación, cuál es la jurisdicción competente a la ejecución de un convenio de mediación. Se tiene 3 días para enviar los autos, ¿no? En el caso de que se haya llevado antes la segunda instancia, cómo debemos de aplicar, por ejemplo, los pactos comisorios o cómo se deben establecer el reconocimiento de las cláusulas compromisorias, cuáles son las excepciones que existen ante los convenios judiciales o extrajudiciales o de mediación que alcancen la categoría de cosa juzgada y cuáles son los plazos para esta ejecución, ¿no? Son 3 años para los juicios ejecutivos orales, 5 años para los juicios ordinarios, es decir, mi obligación no debe de ir más allá de esos 3 años o de esos 5 años o de esos 10 años, ¿no? Para solicitar su ejecución, ¿no? En el caso de algunas cuestiones en materia familiar, es la más extensa, son 10 años, ¿no? Y en el ámbito ya nada más internacional, solo para cerrar, ahorita nada más cita el convenio de la Haya, no remitía cuestiones del sistema interamericano, pero no debemos dejar de observar también aspectos del sistema interamericano, de cómo también en los ámbitos internacionales se debe de propiciar una solución amigable, ¿no? Código Nacional nos dice en el 1154 que aún que exista esta complejidad en temas de restitución de niños, niñas, adolescentes, las autoridades nacionales deben de propiciar estas soluciones amigables. Está la guía de buenas prácticas de mediación, tenemos 24 horas para colaborar con la autoridad y poder gestionar conflictos. ¿Por qué? Porque hay diferencias de usos horarios, hay diferencias de culturas, se necesita el involucramiento de facilitadores con diferentes idiomas, con una preparación mucho más global del ámbito jurídico, ¿no? No es remitirme a una jurisdicción, es utilizar al experto facilitador que conozca de las diferentes culturas, que conozca de diferentes idiomas y de diferentes legislaciones en el ámbito de la atención transfronteriza en estos casos, ¿no? Entonces, ya también el convenio la de la Haya lo reconoce en su artículo 7º, que lo que se busca es implementar las soluciones amigables antes que el uso de la fuerza o las medidas de apremio, ¿no? Eso no quiere decir que porque se dicten medidas de apremio no se pueda acudir a una justicia alternativa. Sí, se deben dictar las medidas de apremio y también a la justicia alternativa, ¿no? Entonces, estos son algunos instrumentos normativos en el ámbito internacional relacionados con la restitución de menores. La guía de buenas prácticas en materia de mediación, cuáles son algunas de las responsabilidades importantes que tienen los facilitadores y cómo trabajamos de la mano con la autoridad central, sobre todo con el área de Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y con la autoridad a la que se le haya remitido el caso de sustracción, ¿no? Tenemos también el convenio de Nueva York de manera análoga
para la ejecución y el reconocimiento de convenios de mediación celebrados en el extranjero, así como de los laudos o de las sentencias arbitrales extranjeras. Desafortunadamente, México no es parte del convenio de Singapur, que reconoce los convenios de mediación en materia comercial. Pero sí tenemos el convenio de Nueva York, ¿no? Entonces tenemos algunas disposiciones a las que podemos hacer referencia de manera análoga, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Creo que abordé los aspectos más generales. Les agradezco mucho la atención y espero que este material haya sido claro y haya sido suficiente para un primer comienzo en la formación de mecanismos alternativos. Dejo mis datos por si tienen alguna duda, alguna inquietud o quisieran seguir teniendo estas formaciones. Con mucho gusto, acérquense. También estoy en LinkedIn para que le demos continuidad a esta difusión y a esta promoción de mecanismos alternativos. Muchas gracias y quedo atenta de las preguntas, dudas del foro. Pues muchas gracias, doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez. La verdad es que un tema muy interesante, muy vasto y sin duda alguna en el contexto que estamos viviendo en nuestro país, pues muy, muy relevante para pues, todo el tema del acceso a la justicia eh, en materia civil y familiar. Hay hasta ahorita tres preguntas a reserva de que nuestras amigas y amigos que nos están acompañando el día de hoy en esta sesión se animen a formular algunas otras preguntas. Si gusta, le voy formulando las preguntas que tenemos hasta ahorita y si gusta irlas contestando. La primera dice, en materia de mecanismos alternos de solución de controversias, dice, ya sea como requisito de procedibilidad antes del juicio o ya iniciado un juicio, dice, se tiende a privilegiar los medios electrónicos. Dice, en ese sentido, ¿cómo se garantiza el principio de confidencialidad en esas sesiones de mediación? Supongo que los que se realizan a través de estos medios electrónicos. Así es. Una cuestión que no pude puntualizar. El Estado de México es el único estado de la República Mexicana que pide acudir a la sesión informativa en materia familiar como un requisito de procedibilidad. Acudir a la mediación, a la conciliación, ni en familiar o en civil, no es como tal un requisito de procedibilidad reconocido en Código Nacional, solo para el Estado de México, para la sesión informativa. Es un debate, ojalá se consideren en las siguientes reformas, ¿no? El que las personas puedan tener una sesión informativa. Yo soy pro que se informe a las personas, ¿no? Y que si no se les obliga, pues la gente no se acerca. Pero también es un debate en el que no dice la gente que no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, nada más para esa acotación. Respecto a los medios electrónicos, tecnologías de la información y de la comunicación, tanto el Código Nacional tiene un apartado de justicia digital en donde se permite la adecuación de las tecnologías de la información a los procesos regulados dentro del Código Nacional, tanto para audiencias virtuales, nos hace referencia a ciertos elementos y a ciertos conceptos que debemos de entender respecto al uso de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Por qué? Porque hoy también tenemos herramientas de contratos inteligentes, de inteligencia artificial y de metaverso para automatizar el cumplimiento de acuerdos. Entonces, no quiero llegar a este nivel que es bastante complicado de abordar, ¿no? Sino que está regulado por Código Nacional, las tecnologías de la información y de la comunicación. Tenemos circulares expedidas a nivel estatal respecto a los requerimientos del uso de estas tecnologías de la información, por ejemplo, velocidad del Internet, dispositivos electrónicos, qué pasa si hay alguna falla técnica, cómo debemos de operar en las notificaciones, cómo debe ser el resguardo de datos personales. Tenemos la ley, ahora también, quién va a llevar estos procesos, ¿no? Tenemos la ley de protección de datos personales, tanto para sujetos obligados, que son las autoridades, en este caso, esta es la que regula los centros de justicia alternativa de las entidades, como para particulares, ¿no? En este caso, si yo voy a llevar un proceso de mediación, tengo que hacer del conocimiento dentro de mi convenio que utilicé los medios electrónicos para llevar sesiones informativas o sesiones de gestión de conflictos, ¿no? De construcción de agenda, de solución de conflicto a través de los medios electrónicos conforme a, yo tengo en
en Ciudad de México tenemos la Ley de Justicia Alternativa, tenemos reglamento del Centro de Justicia Alternativa y tenemos reglas del mediador privado. Entonces yo tengo que poner el fundamento de estos tres instrumentos para establecer dentro de mis cláusulas del convenio que yo utilicé esos medios electrónicos, para qué los utilicé, cómo los utilicé y cuáles fueron mis responsabilidades en el resguardo de los datos personales, porque también debo de tener un aviso de privacidad, ¿no? Entonces, así se resguarda la confidencialidad, se firman los documentos de confidencialidad correspondientes por cada entidad federativa, cada entidad tiene sus propios formatos de confidencialidad. Se puede utilizar firma electrónica avanzada. Ahorita en Ciudad de México solamente a través de amparos se ha podido utilizar por parte de algunos facilitadores la firma electrónica avanzada para el registro de convenios de mediación. Está reconocida por ley, sí, está en Código de Comercio, está en Código Civil Federal, sí, está en la ley de firma electrónica, sí, sin embargo, todavía no es viable en la Ciudad de México entregar convenios de mediación firmados con firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces, solamente utilizamos los medios electrónicos para las sesiones, para la sesión informativa y las posteriores. El convenio se firma con firma autógrafa, a menos de que recurras a tu recurso de amparo, ¿no? Y te autoricen entregar los convenios así. En otros estados, afortunadamente, como el Estado de México y Jalisco, ya se pueden entregar los convenios de mediación con firma electrónica avanzada, siempre y cuando esta firma electrónica avanzada cumpla con los requerimientos de ley y sea proporcionada por un proveedor de servicios certificados, autorizados por la Secretaría de Gobierno. Entonces, ahí están 11 proveedores de servicios certificados que proporcionan esta firma electrónica avanzada. Entonces, siempre y cuando se cumplan con las normativas, tanto de la firma electrónica como del resguardo de la información, ¿no? Del sello, del mensaje y del cuidado de la información, de la conservación de los datos que proporcionan estos proveedores, es que se permite el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Perfecto, muchas gracias. De Tenemos nada. una segunda pregunta que de hecho formuló la misma persona de la pregunta anterior, Jorge A. Chávez Enríquez. Dice, ¿podría ampliar la información respecto a los mecanismos alternos de solución de controversia en materia de justicia parental? Dice, y los otros dos medios que ha mencionado. Sí, con mucho gusto. Me tomaría otras 4 horas de poder hablar de cada uno de los mecanismos alternativos en materia de parentalidad, ¿no? Coparentalidad, le decimos nosotros, porque es una responsabilidad dual. Existe la justicia restaurativa, es voluntaria la justicia restaurativa en materia de coparentalidad, existe la coordinación de parentalidad y también existe la justicia terapéutica para el caso de que los progenitores o algún miembro del sistema familiar tenga algún tipo de adicción o tenga algún tipo de trastorno, ¿sí? Alguna neurodivergencia, quizá. Entonces, son los tres mecanismos alternativos que existen en el ámbito familiar, ¿no? De sistemas de coparentalidad. Son muy poco conocidos la coordinación de parentalidad, pero la justicia restaurativa sí se ha implementado ya en materia familiar desde hace muchos años. También existen los círculos de paz en los sistemas familiares. Los círculos de paz es más para trabajar aspectos emocionales, integrar a los miembros de una familia hacia un objetivo específico, a la sensibilización, hacia el trabajo psicoemocional, más que al aspecto jurídico de un conflicto, ¿no? Cada una tiene su naturaleza jurídica, cada uno tiene su finalidad, cada uno debe contar con especialistas formados en esos mecanismos alternativos, o sea, no todo facilitador está capacitado para una coordinación de parentalidad, no todo facilitador está capacitado para un círculo de paz, ¿sí? Entonces, son vertientes que se han ido dando dentro de los mecanismos alternativos en el ámbito familiar, ¿sí? Sus particularidades me llevaría mucho tiempo poderlas abordar, pero por lo menos te menciono estos cuatro, ¿no? Círculos de paz, coordinación de parentalidad, justicia restaurativa y justicia terapéutica, ¿no? Entonces ya, sí hay, te invito a que te sumes a las redes sociales en temas de mecanismos alternativos para poderte compartir formación de los mismos, con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias.
Tenemos otra pregunta de Raúl Zapata Cuevas. Dice, en materia familiar, ¿cuáles serían los puntos que se tienen que cuidar para que no se vea vulnerado el interés superior del menor y la perspectiva de género al resolver un conflicto a través de estos mecanismos alternativos? Las condiciones de los conflictos en materia familiar, me parece que son de mucho cuidado, podríamos decirle, ¿no? Cuando nosotros vemos algo que tenemos que atender es el nivel de complejidad que existe en la comunicación del sistema familiar. Uno. Dos, si ha existido o no situaciones de violencia y qué tipos de violencia han existido en ese sistema familiar, ¿no? Porque eso permite a la autoridad y permite al facilitador ver la viabilidad de un mecanismo alternativo, ¿no? Y tres, la dinámica de convivencia, ¿no? Porque si bien pudieran ya existir medidas de apremio, medidas de no acercamiento, personas que hayan sido trasladadas, ¿no? Sustraídas de su lugar habitual, ¿no? Tendríamos que analizar ese tipo de complejidad. Sí, creo que Oye, un micrófono. Tendríamos que analizar por lo menos estos cuatro aspectos de complejidad, ¿no? Y sobre todo el nivel de litigiosidad, ¿no? Si ya vemos que son conflictos que vienen generando de tres, cuatro vías incidentales, dos denuncias penales, otros procesos, que sean en el mismo, o sea, correlacionados al conflicto inicial, pues ya podríamos estar hablando ya de no solamente remitirlo a un mecanismo alternativo como sería una mediación, una conciliación, sino a un mecanismo que pudiera ser ya una justicia restaurativa o una coordinación de parentalidad. O sea, sí tendríamos que observar por lo menos esos cinco elementos, ¿no? Hay algunas condiciones que la ley también nos dice. Hay aspectos familiares que nosotros no podemos trabajar hasta en tanto la autoridad. Por ejemplo, en sucesiones. Yo no puedo trabajar un conflicto de sucesiones hasta en tanto la autoridad no haya determinado quiénes son los herederos, que se haya dado una declaración de herederos, legatarios y de albacea, un nombramiento y una toma de protesta de albacea. Hasta que yo no tenga estos acuerdos, yo no puedo trabajar un conflicto en mediación. Entonces, la propia ley te limita en qué asuntos ya puede verse involucrada una mediación en el aspecto familiar, hasta en qué momento, ¿no? Del proceso y en dónde sí y en dónde no. Además que el mediador también tiene que ver muchos aspectos del lenguaje corporal. Nosotros tenemos formación tanto en programación neurolingüística como en lenguaje verbal y paraverbal. Si nosotros, por ejemplo, vemos una tendencia a cierto tipo de comportamientos, de amenazas, de un amedrentamiento, ¿no? Un tipo de, nada más una persona se mueve y la otra ya está asustada, quiere decir que hay violencias ocultas, ¿no? Entonces el mediador también tiene la capacitación para determinar si esos procesos son viables para gestionarse dentro de un mecanismo alternativo o definitivamente tiene que estar involucrado una autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que parte mucho de la formación y de los otros elementos que les decía que vienen de la ley, ¿no? Del fundamento de ley. Ok, muchas gracias. Aquí hay una tercera pregunta. Nos dice Joaquín Ibáñez, mencionó un tratado del que México es parte. Yo creo que no lo alcanzó a registrar. Dice, ¿cuál fue? Yo mencioné para el tema de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales y de manera análoga procesos de mediación, mencioné el convenio de Nueva York y dije que desafortunadamente México no ha firmado como Estado miembro el convenio de Singapur. El convenio de Singapur es un instrumento internacional que sí remite al reconocimiento de convenios de mediación en el ámbito de comercio exterior. Entonces, hay muchos estados que sí han decidido firmar, ser parte y ratificar el convenio de Singapur. Sí, México no ha sido parte. Con México, para cuestiones de comercio interna, sí, como comercio exterior,
tendríamos que revisar instrumentos internacionales. Es decir, es un conflicto derivado del TECMEC, es un conflicto derivado del CTPP, es un conflicto derivado de una LADI, de una APRI, o sea, por ejemplo, conflictos de inversión, conflictos de comercio exterior, de acuerdos regionales, tendríamos que remitirnos a el acuerdo específico o al instrumento específico, ¿sí? Para algún tipo de validez en el proceso, ¿no? En cómo debemos de gestionar ese tipo de procesos, porque los mismos instrumentos tienen sus apartados de soluciones amistosas y tienen, por ejemplo, en materia de construcción, se tienen ciertos mecanismos alternativos de los que no hablé, ¿no? Se tienen dispute boards, se tienen charrettes, o sea, se tienen otros elementos de mecanismos alternativos a nivel internacional que el instrumento internacional reconoce o el acuerdo regional. Entonces, yo solamente de manera muy general te menciono el convenio de Nueva York para el reconocimiento de sentencias y ejecución de sentencias arbitrales, ¿no? Y de manera análoga al reconocimiento de un convenio de mediación. El convenio de La Haya para cuestiones de sustracción internacional de menores, ¿no? Que es a los que me remitiría en materia de mecanismos alternativos en aspectos internacionales. Perfecto, muchísimas gracias. Yo aprovecho este momento para hacer o tratar de contestar ahí a dos inquietudes que también ya nos manifestaron en el chat. La primera de ellas respecto de los materiales del curso, en este caso refiriéndose a su presentación, doctora, y la segunda, los tiempos de las conferencias. Quiero comentar a todas nuestras amigas y amigos que nos están acompañando en la sesión que estas sesiones se están grabando y la División de Ciencias Jurídicas las va a poner después a disposición pues, de todos aquellos que así lo deseen consultar el material para efecto de que lo puedan tener disponible. Y recordar a todas nuestras amigas y amigos que las sesiones que vamos a tener van a ser de la 1 a las 3 de la tarde o de las 13 a las 15 horas. En este caso, todavía en esta semana, el día 2 y 3 de junio, y en la próxima semana, los días 8, 10 y 11 de junio. De todas formas, al finalizar cada una de las sesiones que tengamos, les vamos a ir recordando los días y los temas que vamos a tener. Y ya por último, para ver si alguien más por ahí de las personas que nos están acompañando, pues se animan a hacer alguna otra pregunta. Por cierto, doctora, dicen hay varias felicitaciones también por su presentación. Dicen excelente ponencia, felicitaciones a la ponente. También aprovechamos para hacer el comentario. Nada más pues pedirles y recordarles a todos los asistentes que no hayan registrado su asistencia, que lo puedan hacer antes de que terminemos nuestra sesión. Recuerden que otorgamos una constancia de participación con el 80% de las asistencias. Así es que, bueno, aprovechamos ahorita para hacer estos comentarios y ver si todavía habría, porque todavía tenemos un poco de tiempo, si no hay inconveniente, doctora Paula, para alguna pregunta más o preguntas más, que quisieran realizar nuestros asistentes a la sesión del día de hoy. Sí, perdón, no se la sé. Por ahí se nos activó nuevamente un micrófono. Ah, gracias. Bueno, quizás nada más en lo que les damos un poquito de tiempo, doctora, para ver si alguien más se anima, si no ya para empezar a hacer el cierre de nuestra sesión del día de hoy. Doctor Pues Gerardo, nada yo más. solo Ah, sí. compartirles, los abogados ya titulados, ahorita acaba de salir la convocatoria de formación de mediadores en el Estado de México. Entonces, quienes estén interesados, ya está publicada en el Poder Judicial, en las redes del Poder Judicial del Estado de México. Me parece que es una formación bastante
interesante porque tienen muy buenos ponentes y porque el Estado de México le está dando bastante auge a los mecanismos alternativos. Entonces, quienes estén interesados, los invito a que revisen la convocatoria. Sí tienen que ser ya licenciados en algún área de las ciencias sociales, ¿no? Pero pues ahorita está vigente y para quien tenga interés, pues nada más hacerles la invitación. Pues muchísimas gracias y pues espero que por ahí nuestras asistentes tomen nota de ello, los que estén interesados. Nada más contestar también una inquietud. Nos comentan aquí en el chat que cuál es el link de asistencia. En este mismo chat donde ustedes están formulando sus preguntas, aquí mismo es donde les estamos pidiendo que registren su asistencia. Eh, y bueno, pues hasta aquí nuevamente muchas felicitaciones, por la ponencia. Y pues doctora, ya nada más, entonces, si nos permite, pues alguna reflexión que nos quiera dejar finalmente como cierre de su participación. ¿Qué opina? Estamos pues ya poquito menos ahora de un año para que pues se cumpla con el transitorio que ordena ya la entrada en vigor del Código Nacional en todo el país, el 1 de abril del 2027. ¿Alguna reflexión que nos quiera compartir de los retos, de lo que habrá que hacer de aquí a los próximos meses que nos quedan? Lo que usted guste Sí, comentarnos. sí, muchas gracias, doctor Gerardo. Pues realmente que una de las visiones que yo tengo respecto al conflicto es que nosotros hemos visualizado en esta cultura occidental, hemos visualizado al conflicto como una confrontación de nosotros hacia afuera, ¿no? O sea, de que quiénes fueron los responsables, ¿no? Siempre estamos viendo cómo le voy a contestar a la persona que me está hablando, a la persona que piensa diferente a mí. Y realmente yo algo que he podido rescatar y que lo protejo mucho es de la visión oriental, es que el conflicto representado en el idioma japonés con la palabra kiki representa una crisis y una oportunidad, que todo conflicto representa una crisis, pero también una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de cambiar nuestra forma en cómo resolvemos los conflictos. Realmente es necesario que conflicto que llega a nuestra vida nosotros tengamos que judicializarlo o qué herramientas me pueda llegar, de qué manera me puedo formar, de qué manera yo puedo empezar a trabajar con mi sociedad, con mi estado para poder tener una cultura de paz, ¿no? O sea, cómo puedo ver que este conflicto es una oportunidad para mí, para transformarme, para empezar a responsabilizarme de los conflictos, de las actitudes y de las decisiones que yo tomo, y no solo decir, porque es algo que nosotros tenemos así, o sea, yo ya le dije, por favor, vetados todos los abogados que digan esto. No se trata de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, no es así, porque en los mecanismos alternativos no llegamos a un mal arreglo. De hecho, llegamos a los arreglos que son más eficientes y que realmente satisfacen las necesidades porque abordamos otra vez, hacemos al conflicto humanizado, atendemos diferentes aspectos de los seres humanos, ¿sí? Nos compaginamos y trabajamos yo lo digo, de manera holística en las necesidades de los seres humanos y no en lo que consideramos que es lo que la ley dice que tiene que ser, ¿no? Porque desde el positivo no se trata de, de qué es lo que dice la ley, ¿no? Sino vemos si la ley es justa y si la ley realmente ayuda a descongestionar esos conflictos y a satisfacer las necesidades de las personas que llegan a la impartición de justicia, si realmente eso es lo eficiente, ¿no? El judicializarlo, el escalarlo, el dejarle a un tercero que tome la decisión por nosotros cuando solo nosotros conocemos el conflicto, sabemos qué emociones están involucradas, sabemos cuáles son las necesidades que debemos de atender y es parte de nuestro autorreconocimiento y es parte de la introspección que como seres humanos tenemos que hacer ante esas situaciones que nos generan diferencias con otros, porque es sano, porque es una oportunidad de crecer, el ver las cosas diferente a otros, pero no el estarme preparando en cómo imponerle mi verdad, en cómo hacerle ver que mi realidad tiene que ser la misma para el otro, ¿no? Sino que todos tenemos que aprender a transformarnos en esta cultura de paz, a validar al otro, a escuchar al otro y a empatizar con el otro y sobre todo a comunicarnos de manera asertiva. No es
a ver cómo te rebato lo que tú piensas, es a ver cómo tu conocimiento puede permear el mío para construir algo mejor, ¿no? Entonces, para mí, eso es para mí los mecanismos alternativos, ¿no? Y ojalá que lo haya yo podido contagiar a todos ustedes y que hoy el conflicto se vayan con una visión diferente, ¿no? El conflicto parte de cómo lo visualizamos dentro de nosotros mismos hacia los demás. No son los demás contra nosotros, ¿no? Sino cómo nosotros trabajamos en nosotros mismos para hacer es que ese conflicto sea una oportunidad de transformación, de cambio y de permear un sistema hacia una justicia, de cultura de paz. Pues muchas gracias. Creo que decía por ahí Peter Lovenheim que a las personas en un conflicto, más que tener la razón, lo que les interesa es justamente eso, ¿no? Solucionar el conflicto. Es un ganar, ganar, no un yo gano y tú pierdes, ¿no? Pues definitivamente muchísimas gracias, doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez. La verdad es que ha sido un inicio de este nuevo curso de tópicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues muy interesante. Yo creo que nos deja muchas reflexiones por ahí y pues nos da mucho gusto y agradecemos de verdad esa disponibilidad y generosidad por acompañarnos el día de hoy. Ojalá no sea la última vez, por aquí la podamos tener en otras ocasiones que nos siga platicando de todo lo que implica pues yo diría universo, ¿no? Que implican los mecanismos alternos de solución de controversias. Pues bueno, si por ahí no hay algo más, alguna consideración más que quieran hacer, pues pedirles a nuestras autoridades que en todo caso nos ayuden a hacer el cierre formal de esta sesión. Y yo aprovecho mientras tanto también para pues comentar que el día de mañana, 2 de junio, igualmente como habíamos dicho en este horario, de 1 a las 15 horas, vamos a tener la ponencia intitulada La necesidad de especialización de los abogados para participar en asuntos de controversias donde están involucradas niñas, niños y adolescentes en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a cargo del doctor Alejandro González Reina. Están obviamente también todas y todos cordialmente invitados. Así es que, pues bueno, si no disponen de algo más, pues entonces, pues les vamos a agradecer su asistencia el día de hoy y pues estaremos entonces dando por concluida nuestra sesión de este día y pues esperándolos cordialmente para que nos puedan acompañar entonces el día de mañana. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sí, buenas tardes a todos, doctor, a nombre de la División de Ciencias Jurídicas, el maestro Aldo, la doctora Iracema, el maestro José Manuel, se disculpan con ustedes, tuvieron que salir a una reunión, sin embargo, aquí estoy para agradecerles a todos su presencia. La verdad es que, como dijo el doctor Gerardo García Silva, creo que empezamos con una excelente ponencia. La verdad, muy interesante todo lo que la doctora Paola nos compartió. Y pues ya adelantó el doctor, mañana seguimos con algo muy interesante también, entonces pues los esperamos a todos por acá, agradecerles a todos su presencia, su asistencia, un agradecimiento a nombre de los que nos estamos acá en la División de Ciencias Jurídicas y muchas gracias a todos, hasta luego.